La llamada al 911 llegó a las 3:47 a.m. en una gélida mañana de enero de 2019. La voz al otro lado era frenética, sin aliento, temblorosa, con lo que sonaba como terror genuino. Mi esposo, Dios mío, mi esposo, no está respirando. Hay sangre, hay tanta sangre. La voz de la despachadora permaneció calmada, profesional. Señora, necesito que me diga qué pasó. No lo sé. La voz de la mujer se quebró, se disolvió en sollozos. Acabo de despertar y lo encontré así. Por favor, tienen que enviar a alguien. Por favor. En cuestión de minutos, los equipos de emergencia llegaron a la modesta casa colonial de 2 pisos en Maple Ridge Drive, en el tranquilo suburbio de Pittsburgh, Cranberry Township. Lo que encontraron dentro desataría una de las investigaciones más retorcidas en la historia del condado de Allegheny, un caso donde cada respuesta conducía a 3 preguntas más, donde la historia de la viuda afligida se desenredaría hilo por hilo, y donde la verdad escondida bajo una fachada cuidadosamente construida de normalidad resultaría mucho más siniestra de lo que cualquiera sospechó inicialmente. La mujer que hizo esa llamada era Rachel Simcoe, de 32 años. El hombre yaciendo muerto en el dormitorio principal era su esposo de 7 años, Jeremy Simcoe, de 35 años, un querido profesor de química de secundaria sin enemigos conocidos y una reputación de amabilidad que parecía casi demasiado buena para ser cierta. La causa oficial de la muerte, trauma contundente en la cabeza, pero esto no fue un allanamiento aleatorio, esto no fue un robo que salió mal, esto fue algo mucho más calculado, mucho más personal y mucho más difícil de probar. Porque la mujer que lloró esas lágrimas desesperadas en el teléfono esa noche estaba a punto de convertirse en la principal sospechosa del asesinato de su esposo, y las mentiras que contó llevarían a los investigadores en un viaje a través del engaño, la traición y una doble vida que nadie vio venir. Cuando la detective Sarah Brennan, del Departamento de Policía de Cranberry Township, entró por primera vez por la puerta principal de la residencia de los Simcoe, nada pareció inmediatamente fuera de lugar. La casa estaba ordenada, decorada con buen gusto, con fotos familiares alineadas en el pasillo. Las fotos de bodas mostraban a una pareja sonriente, enamorada, congelada en el tiempo, en lo que debería haber sido el comienzo de su felices para siempre. Pero arriba, en el dormitorio principal, la escena contaba una historia completamente diferente. Jeremy Simcoe yacía boca arriba en la cama, su cabeza reposando sobre una almohada empapada de sangre. La parte posterior de su cráneo había sido aplastada por múltiples impactos de un objeto contundente. Los patrones de salpicadura en la pared sugerían al menos 5 golpes separados, posiblemente más. Sus ojos estaban abiertos, fijos en una expresión final que los oficiales que respondieron describirían más tarde como de sorpresa más que de miedo. Rachel Simcoe estaba sentada en la sala de estar abajo, envuelta en una manta a pesar de la calefacción adecuada, su cara pálida y marcada por lágrimas. Una oficial femenina estaba sentada a su lado, ofreciendo consuelo silencioso mientras Rachel temblaba y ocasionalmente dejaba escapar pequeños sollozos rotos. «No entiendo», Rachel repetía. «¿Quién haría esto? ¿Quién lastimaría a Jeremy?» Era una buena pregunta, y durante las primeras horas de la investigación pareció un misterio genuino. Jeremy Simcoe era, por todos los testimonios, una de esas raras personas que parecía inspirar afecto universal. Colegas en la Cranberry High School lo describieron como dedicado, creativo, siempre dispuesto a quedarse tarde para ayudar a estudiantes con dificultades. Los padres lo amaban porque sus hijos realmente anticipaban la clase de química.
Los estudiantes lo amaban porque hacía conceptos complejos accesibles y nunca hacía que nadie se sintiera estúpido por hacer preguntas. Era el tipo de profesor que cambiaba vidas. Su director, Robert Marsh, le diría luego a los investigadores, su voz cargada de emoción: «He estado en educación por 30 años y Jeremy fue el mejor que he visto. Esto no tiene ningún sentido». Jeremy no tenía antecedentes penales, deudas significativas, problemas de juego o abuso de sustancias. Entrenaba fútbol juvenil los fines de semana y era voluntario en un refugio de animales local. Su presencia en redes sociales era mínima y saludable. Fotos de caminatas, cenas caseras de su esposa, su Golden Retriever, Max. Los Simcoe no tenían hijos, pero amigos decían que lo estaban intentando. Parecían felices, estables, normales. Pero como la detective Brennan pronto descubriría, normal era exactamente lo que Rachel Simcoe quería que todos vieran. La investigación inicial se centró en la posibilidad de un allanamiento. Rachel le había dicho a los primeros respondedores que se había acostado alrededor de las 11 p.m. mientras Jeremy se quedaba despierto calificando papeles en su oficina en casa. Alegó que era una persona que dormía profundamente y que no había escuchado nada inusual durante la noche. Según su declaración, se despertó alrededor de las 3:30 a.m. para usar el baño y notó que Jeremy no estaba en la cama. Suponiendo que se había quedado dormido en su escritorio otra vez, algo que dijo ocurría ocasionalmente, fue a revisarlo. Fue entonces cuando encontró su oficina vacía y regresó al dormitorio para descubrir su cuerpo. «Pensé que tal vez había tenido un ataque al corazón o un derrame al principio», le dijo a la detective Brennan durante la entrevista inicial, su voz apenas un susurro. «Luego vi la sangre en la almohada y solo no pude procesarlo. No pude entender lo que estaba viendo. La historia era plausible, razonable, pero ciertos detalles molestaron a Brennan casi de inmediato. Por un lado, no había señales de entrada forzada en ninguna parte de la casa. Cada ventana estaba cerrada por dentro. Las puertas principal y trasera no mostraban evidencia de manipulación. El sistema de seguridad de la casa, aunque no estaba armado esa noche, no mostraba registro de que ninguna puerta o ventana se hubiera abierto entre las 11 p.m. y las 3 a.m. Cuando Brennan señaló esto suavemente, Rachel tenía una explicación lista. «Jeremy a veces olvidaba poner la alarma», dijo. «Él siempre era el último en acostarse, y a veces estaba tan cansado después de calificar que solo tropezaba hacia la cama y lo olvidaba. Le había estado diciendo sobre eso por meses. Era creíble. La gente olvida poner alarmas todo el tiempo». Pero luego estaba el asunto del arma del crimen. El análisis forense eventualmente determinaría que Jeremy había sido asesinado con un objeto cilíndrico pesado de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro, muy probablemente una tubería de metal o un bate de béisbol pequeño. A pesar de una búsqueda minuciosa de la casa y la propiedad circundante, nunca se recuperó tal objeto. El asesino lo había traído consigo y se lo había llevado, o lo había desechado tan completamente que los investigadores no pudieron encontrarlo. En un crimen de oportunidad, un robo que sale mal, el arma casi siempre se deja atrás. Brennan le explicó a su compañero, el detective Marcus Chen. Los perpetradores entran en pánico, huyen, no tienen la presencia de ánimo para llevarse evidencia. Pero alguien que planeó esto, dijo Chen lentamente, comprendiendo, alguien que sabía lo que estaba haciendo, se aseguraría de limpiar. Brennan asintió. Rachel Dice, que estaba dormida en la misma cama donde su esposo estaba siendo asesinado, pero no hay una gota de sangre en su camisón de noche, ni una mancha en sus manos o brazos.
Los patrones de salpicadura sugieren que el asesino habría estado parado justo al lado de la cama. Probablemente habría tenido sangre en su ropa. Así que, o está diciendo la verdad y no estaba allí, dijo Chen, o cambió de ropa y la desechó antes de llamar al 911. Era la pregunta que impulsaría la investigación durante los siguientes 18 meses. ¿Era Rachel Simcoe una viuda traumatizada o una asesina calculadora? A medida que los investigadores comenzaron a observar más de cerca la relación de los Simcoe, comenzó a surgir una imagen diferente de la que Rachel había pintado. El amigo más cercano de Jeremy, Michael Torres, reveló algo durante su entrevista que llamó inmediatamente la atención de Brennan. Aproximadamente 6 meses antes de su muerte, Jeremy le había confiado que pensaba que Rachel podría estar teniendo una aventura. Él no quería creerlo, dijo Torres, su mandíbula apretada con emoción suprimida. Pero ella se había distanciado. Siempre estaba con su teléfono, siempre enviando mensajes. Sonreía a su pantalla, luego rápidamente la guardaba cuando Jeremy entraba a la habitación. Señales clásicas, ¿sabes? Cuando los investigadores le preguntaron a Torres si Jeremy había confrontado a Rachel sobre sus sospechas, él asintió lentamente. Sí, lo hizo, aproximadamente 3 meses antes de morir. Ella lo negó todo. Dijo que él estaba siendo paranoico, que el trabajo solo era estresante. Ella trabajaba en marketing para una compañía farmacéutica y que necesitaba estar disponible para clientes a horas extrañas. Lo hizo sentir culpable por siquiera preguntar. Pero Torres no era el único que había notado cambios en el comportamiento de Rachel. La hermana de Jeremy, Amanda Graves, pintó una imagen similar. Rachel solía ser cálida, comprometida en reuniones familiares, le dijo Amanda a los investigadores. Pero durante el último año se volvió retraída. Iba a eventos, pero pasaba la mayor parte del tiempo con su teléfono. Y la forma en que a veces miraba a Jeremy, la voz de Amanda se desvaneció y se secó los ojos. Era como si le tuviera resentimiento por existir. Esta revelación cambió el enfoque de la investigación. Si Rachel estaba teniendo una aventura, eso proporcionaba un motivo. Tal vez quería estar con alguien más, pero no quería lidiar con las complicaciones financieras del divorcio. Jeremy era el principal sostén económico, y las leyes de divorcio de Pensilvania le habrían dado derecho a una parte significativa de sus activos compartidos. ¿Pero asesinato? Esa parecía una solución extrema. A menos que hubiera más en la historia. En cualquier investigación moderna, la evidencia digital a menudo cuenta la historia que los testigos pasan por alto. El detective Chen, que tenía entrenamiento especializado en forenses digitales, obtuvo órdenes para los teléfonos, computadoras y cuentas de redes sociales de Jeremy y Rachel. Lo que encontró en la computadora portátil de Jeremy fue desgarrador. En los meses anteriores a su muerte, Jeremy había estado documentando sus sospechas sobre la aventura de Rachel en un diario privado guardado en una carpeta encriptada. Las entradas pintaban la imagen de un hombre tratando desesperadamente de salvar su matrimonio, mientras lentamente se daba cuenta de que quizás ya lo había perdido. 12 de marzo de 2018. Rachel llegó a casa 3 horas tarde esta noche. Dijo que hubo una emergencia en el trabajo, pero cuando llamé a su oficina, dijeron que se había ido a su hora regular. No quiero ser ese esposo que no confía en su esposa, pero algo se siente mal. 3 de abril de 2018. Miré nuestra factura de teléfono celular hoy. Rachel ha estado enviando mensajes al mismo número cientos de veces al día. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era un nuevo cliente. ¿Pero por qué un cliente enviaría mensajes a medianoche? A las 2 a.m., 19 de mayo de 2018. Creo que necesito aceptar que mi matrimonio podría haber terminado.
Encontré un recibo en el bolso de Rachel, cena para dos, en un restaurante caro en el centro, en una noche que dijo que trabajaba hasta tarde. Cuando le pregunté al respecto, se enojó, me acusó de husmear. Quizás lo estoy haciendo, quizás me estoy volviendo loco, pero no creo que lo esté. Las entradas se volvían más dolorosas, más resignadas a medida que avanzaban los meses. Pero lo que impactó más poderosamente a Chen fue la ausencia de ira. Jeremy no era vengativo o amargado. Estaba triste. 8 de octubre de 2018. He decidido darle 6 meses más. Voy a intentar más, estar más presente, tal vez sugerir consejería de parejas. Todavía la amo. No sé si ella todavía me ama, pero tengo que intentarlo. Se supone que el matrimonio es trabajo, ¿verdad? Quizás no he estado trabajando lo suficiente. Estaba fechado apenas 3 meses antes de su asesinato. El teléfono de Rachel, sin embargo, contaba una historia muy diferente. A pesar de sus afirmaciones de que era una esposa fiel, sorprendida por la tragedia, su historial de mensajes de texto revelaba una aventura extensa y continua con un hombre llamado Derek Holt, un padre divorciado de 2 hijos que trabajaba como representante de ventas para una compañía de dispositivos médicos. Los mensajes entre Rachel y Derek eran explícitos, apasionados y condenatorios. Hablaban sobre su futuro juntos, sobre cómo Rachel se sentía atrapada en su matrimonio, sobre cómo Jeremy la estaba reteniendo de la vida que merecía. Rachel, 3 de noviembre de 2018. No puedo seguir viviendo esta mentira. Cada día con él se siente como si me estuviera sofocando. Derek, 3 de noviembre de 2018. Entonces déjalo, podemos estar juntos. Te dije que te apoyaría durante el divorcio. Rachel, 3 de noviembre de 2018. No es tan simple. Él tomaría la mitad de todo. Mi herencia de mi abuela, la casa, mis cuentas de jubilación. La ley de Pensilvania es brutal para el que gana más. Estaría comenzando de nuevo sin nada. Derek, 3 de noviembre de 2018. El dinero no lo es todo, cariño. Rachel, 3 de noviembre de 2018. Fácil para ti decirlo cuando no eres el que lo está perdiendo. Pero fue un mensaje de diciembre de 2018, solo un mes antes del asesinato de Jeremy, el que hizo que la sangre de la detective Brennan se helara. Rachel, 14 de diciembre de 2018. A veces deseo que él simplemente desaparezca. Sería mucho más fácil que pasar por un divorcio. Derek, 14 de diciembre de 2018. No hables así. Me asustas. Rachel, 14 de diciembre de 2018. Estoy bromeando. Mayormente, es solo una fantasía. Aunque el seguro de vida sería mucho más limpio que la pensión alimenticia. Cuando se le confrontó con estos mensajes durante una entrevista de seguimiento, la actitud de Rachel cambió por primera vez. La fachada de la viuda afligida se quebró, revelando algo más duro debajo. Estaba desahogándome, dijo, su voz a la defensiva. Nunca quise decir que lastimaría a Jeremy. La gente dice cosas que no significan cuando están frustradas en una relación. No pueden pensar posiblemente. Señora, Simcoe, Brennan interrumpió con calma. Su esposo tenía una póliza de seguro de vida de $2 millones, con usted como única beneficiaria. Una póliza que usted lo convenció de aumentar solo 8 meses antes de su muerte. La cara de Rachel palideció. Eso era para nuestro futuro. Estábamos planeando tener hijos. Usted necesitaba que él muriera, dijo Brennan planamente. No porque Derek no estaba interesado en apoyarla durante un divorcio complicado y usted no quería perder su estilo de vida cómodo. Esto es una locura. Rachel se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. Quiero un abogado. No diré nada más sin un abogado. Fue lo más inteligente que había dicho en todo el día.
Derek Holt resultó ser un testigo mucho más cooperativo de lo que Rachel probablemente había esperado. Cuando los detectives se acercaron a él en su oficina en el centro de Pittsburgh, inicialmente negó saber algo sobre el asesinato de Jeremy. Pero cuando se le presentaron los mensajes de texto entre él y Rachel, su resistencia se desmoronó. «Miren, yo me preocupaba por Rachel», dijo, pasándose las manos por el cabello nerviosamente, «pero nunca quise que nadie resultara herido. Ciertamente nunca quise que Jeremy muriera, pero Rachel sí», instó Chen. Derek vaciló, luego asintió lentamente. Ella hablaba de eso a veces. Al principio pensé que solo estaba desahogándose, ¿saben? Pero con el tiempo se volvió más específico, más detallado. ¿Detallado cómo? Ella hablaba de cómo podría hacerlo parecer un allanamiento, cómo podría esperar hasta que estuviera dormido. Investigó diferentes métodos. Lo sé porque me enviaba mensajes a horas extrañas diciendo que había estado haciendo tarea sobre venenos indetectables o cómo escenificar una escena del crimen. La cara de Derek estaba ahora cenicienta. Bull, le dije que parara. Le dije que era una locura, que podíamos ser pacientes y esperar a que el divorcio se llevara a cabo. Pero ella estaba obsesionada con el dinero, con no perder lo que sentía que se había ganado. «Ganado», Brennan levantó una ceja. Sus palabras, no las mías. Ella dijo que había aguantado 7 años de cenas aburridas y de fingir que le importaba el drama del currículo de química. Dijo que merecía ser compensada por su tiempo. Era un retrato escalofriante de sociopatía. Rachel había visto su matrimonio no como una asociación, sino como un trabajo, y esperaba que le pagaran por sus servicios. Pero el testimonio más condenatorio de Derek llegó cuando describió los días inmediatamente posteriores al asesinato de Jeremy. «Ella me llamó la mañana que sucedió», dijo. «Todavía estaba en la cama. Era antes de las 4 a.m. Ella estaba llorando, hiperventilando. Dijo que había habido un accidente, que Jeremy estaba muerto. Le pregunté qué pasó, y ella dijo...» Hizo una pausa, tragando con dificultad. Ella dijo, «Hice lo que tenía que hacer». ¿Esas fueron sus palabras exactas? Brennan se inclinó hacia adelante. «¿Hice lo que tenía que hacer?» «Sí». Le pregunté qué significaba eso, y ella se puso muy callada. Luego dijo que necesitaba que yo dijera que estábamos juntos la noche anterior si alguien preguntaba, que había estado en mi apartamento hasta tarde. ¿Y usted proporcionó esa coartada?» Derek negó con la cabeza vigorosamente. «No. Le dije que no podía hacer eso. Le dije que necesitaba decir la verdad sobre lo que pasó. Ella se enojó, dijo que la estaba abandonando cuando más me necesitaba. Luego colgó, y no supe de ella otra vez hasta que ustedes aparecieron». La línea de tiempo fue devastadora para la defensa de Rachel. Si el testimonio de Derek era exacto, ella esencialmente le había confesado a él dentro de 1 hora de llamar al 911. Pero, ¿creería un jurado a un hombre que había tenido una aventura con la acusada? ¿Lo verían como creíble o como alguien tratando de salvarse arrojando a Rachel bajo el autobús? La acusación necesitaría más que charla de almohada y mensajes de texto sospechosos. Necesitaban evidencia sólida. Durante meses, el caso pareció estancarse. Rachel había contratado a Marcus Kellerman, uno de los abogados defensores criminales más caros de Pittsburgh, y no estaba hablando. La evidencia física era frustrantemente escasa, ningún arma del crimen, no había sangre en la ropa de Rachel, ningún testigo del crimen real. Pero la ciencia forense es meticulosa, y la doctora Patricia John, la examinadora forense principal, no estaba lista para rendirse. Mientras examinaba el dormitorio por tercera vez, usando fuentes de luz alternativas y reactivos químicos especializados, la doctora John encontró algo que se había pasado por alto en el barrido inicial:
salpicadura microscópica de sangre en el interior de la puerta del baño principal. El patrón era inusual, pequeñas gotas, apenas visibles a simple vista, en una distribución similar a una niebla. Al ser analizada, se confirmó que la sangre era de Jeremy, pero más importante aún, el patrón sugería que había llegado allí de alguien que caminó a través del campo de salpicadura de sangre y luego tocó la puerta, transfiriendo las gotas microscópicas de su cabello o piel. Quienquiera que mató a Jeremy caminó a través de su sangre, explicó la doctora June a los detectives. Luego entró al baño, probablemente para limpiarse. Cuando empujó la puerta para cerrarla detrás de ellos, dejaron este patrón de transferencia. Dentro del baño, los investigadores encontraron algo más. Rastros mínimos de sangre en el desagüe de la ducha que habían sobrevivido a un intento de limpieza. La sangre estaba mezclada con lejía, sugiriendo que alguien había intentado lavar evidencia. La historia de Rachel era que encontró el cuerpo de Jeremy, revisó su pulso, luego llamó al 911 inmediatamente, dijo Brennan, revisando la línea de tiempo. Ella nunca mencionó ir al baño. Nunca mencionó ducharse, porque no podía, agregó Chen. Si admitía haberse duchado después de encontrar a su esposo muerto, parecería increíblemente sospechoso. Pero si ella lo mató, tendría salpicadura de sangre en ella y necesitaría limpiarse antes de llamar a la policía. La evidencia del baño era convincente, pero la acusación necesitaba colocar la pieza final del rompecabezas, el arma del crimen. Ese avance vino de una fuente inesperada. Una semana después de que se procesó la evidencia del baño, un hombre local llamado Harold Finch estaba paseando a su perro cerca de un arroyo que corría por un área boscosa a unas 2 millas de la residencia de los Simcoe. Su perro, un curioso beagle mezcla, seguía jalando hacia un canal de drenaje, ladrando insistentemente a algo dentro. Cuando Harold investigó, encontró un tubo de acero galvanizado de 30 pulgadas de largo, de unas 3 pulgadas de diámetro, parcialmente sumergido en lodo y escombros. Un extremo estaba muy abollado y mostraba manchas oscuras que Harold sospechó que podrían ser sangre. Harold llamó a la policía y en cuestión de horas el tubo estaba en el laboratorio de la Drashjun. El análisis de ADN confirmó que la sangre en el tubo pertenecía a Jeremy Simcoe. Los patrones de impacto coincidían perfectamente con las lesiones en su cráneo. El análisis microscópico reveló algo aún más condenatorio. Varios cabellos de Rachel estaban incrustados en el residuo de sangre en el tubo, consistentes con ella inclinándose sobre Jeremy durante o inmediatamente después del ataque. Mela trató de deshacerse de él, dijo Brennan, mirando la bolsa de evidencia que contenía el tubo, pero no pudo anticipar que el perro lo encontraría. La pieza final de evidencia vino del análisis de los datos del GPS del auto de Rachel. En la noche del asesinato, entre el momento en que Rachel afirmó haberse acostado y el momento en que llamó al 911, su auto había hecho un viaje desde la residencia de los Simcoe al área exacta donde se encontró el tubo. Y luego de regreso. La ruta tomó 14 minutos cada trayecto. Rachel había manejado para desechar el arma del crimen, regresó a casa, se duchó, cambió de ropa y luego llamó al 911 para reportar que había encontrado a su esposo muerto. Ella había pensado en todo, lo había planeado meticulosamente, pero no había contado con la curiosidad de un beagle o la evidencia microscópica que ni siquiera la lejía podía borrar por completo. Rachel Simcoe fue arrestada en una cálida mañana de mayo, 6 meses después de la muerte de Jeremy. Los cargos: asesinato en primer grado, manipulación de evidencia y fraude de seguros. Ella mantuvo su inocencia durante la lectura de cargos, su cara una máscara de indignación digna. «Esto es una farsa», les dijo a los reporteros reunidos en los escalones del juzgado. «Amé a mi esposo, nunca lo lastimaría».
La policía ha fabricado un caso en mi contra porque no pudieron encontrar al verdadero asesino. Pero la evidencia contaba una historia diferente. Y cuando el juicio comenzó en septiembre de 2020, la acusación presentó una línea de tiempo devastadora. En la noche del 14 de enero de 2019, Rachel Simcoe esperó hasta que su esposo se durmió. Luego recuperó el tubo de metal que había escondido en el garaje. Un tubo que había comprado semanas antes usando efectivo en una ferretería a 40 millas de distancia, captada en su video de seguridad, pero usando un sombrero y gafas de sol que ocultaban sus características. Regresó al dormitorio y golpeó a Jeremy al menos 5 veces mientras dormía, matándolo casi instantáneamente. Luego manejó hasta el arroyo, desechó el arma, regresó a casa y se limpió a fondo. Se cambió a un camisón de noche limpio, colocó la ropa ensangrentada en una bolsa de basura que desecharía en un contenedor comercial más tarde, y luego esperó aproximadamente 30 minutos antes de llamar al 911. La llamada en sí, testificaron expertos, mostraba señales de emoción practicada más que de angustia genuina. Los patrones de respiración de Rachel, ritmos del habla y características vocales eran inconsistentes con alguien experimentando trauma real. Ella interpretó el dolor, le dijo la fiscal, la asistente del fiscal del distrito Jennifer Walsh, al jurado. Ella nos dio el espectáculo que había ensayado, pero no pudo interpretar la evidencia física. No pudo interpretar los datos del GPS de su auto. No pudo interpretar la sangre en el desagüe de su ducha o el arma del crimen con sus cabellos incrustados en la sangre de Jeremy. La estrategia de la defensa era pintar a Rachel como una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que fantaseaba con escapar, pero nunca actuó. Argumentaron que Derek Holt era un testigo no confiable con sus propias razones para mentir, que los datos del GPS podían ser de un viaje anterior, que el cabello en el tubo podía haberse transferido en cualquier momento. La acusación quiere que crean que esta mujer, que no tenía historial de violencia ni antecedentes penales, que trabajaba un trabajo normal y vivía una vida normal, de repente se convirtió en una asesina a sangre fría, argumentó Kellerman en su declaración inicial. Quieren que crean esto porque no tienen otros sospechosos, ninguna teoría alternativa. Han decidido que Rachel es culpable y han torcido la evidencia para que encaje en su narrativa. Pero a medida que el juicio progresaba, los argumentos de la defensa comenzaron a desmoronarse. Las entradas del diario de Jeremy, leídas en voz alta en la corte, pintaban una imagen desgarradora de un hombre que amaba a su esposa y quería salvar su matrimonio, incluso mientras ella planeaba su asesinato. Varios miembros del jurado fueron vistos secándose los ojos. Los mensajes de texto entre Rachel y Derek, particularmente aquellos en los que ella fantaseaba con la muerte de Jeremy y discutía el dinero del seguro de vida, fueron introducidos en evidencia. Los mensajes donde le pedía a Derek que proporcionara una coartada falsa inmediatamente después del asesinato destruyeron cualquier pretensión de que ella era inocente. La evidencia forense, la sangre en la ducha, el patrón de transferencia en la puerta del baño, los datos del GPS, el arma del crimen con su ADN en ella, creó una red ineludible de culpabilidad. Y luego estaba el propio Derek. Su testimonio fue devastador, admitió la aventura, expresó genuino remordimiento por su rol en el sufrimiento de Jeremy y describió en detalle doloroso las discusiones cada vez más intensas de Rachel sobre querer muerto a su esposo. Bajo interrogatorio cruzado, nunca vaciló, nunca se contradijo. ¿Amaba a Rachel Simcoe?, le preguntó la fiscal en el interrogatorio directo. Pensé que sí, respondió Derek en voz baja, pero realmente no la conocía. Ninguno de nosotros lo hizo. La mujer con la que estuve involucrado era una ficción.
La verdadera Rachel, la que podía matar a su esposo mientras dormía y luego llamar al 911 llorando, esa persona me aterra. El momento más poderoso del juicio llegó cuando Amanda Graves, la hermana de Jeremy, tomó el estrado. Habló sobre la amabilidad de su hermano, su dedicación a sus estudiantes, su amor por Rachel a pesar de su obvia distancia en el último año de su vida. Jeremy me dijo, aproximadamente un mes antes de morir, que iba a sugerir consejería matrimonial, dijo Amanda, su voz quebrándose. Dijo que sabía que Rachel no era feliz, pero que quería luchar por su relación. Dijo que eso era el amor, luchar el uno por el otro incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Miró directamente a Rachel, quien la devolvió la mirada sin emociones. Ella no quería luchar, quería que él muriera. Y consiguió su deseo. El jurado deliberó durante 7 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime en todos los cargos. Culpable. Rachel Simcoe no mostró emoción mientras se leía el veredicto, pero aquellos que la observaban de cerca vieron sus manos apretarse brevemente en la mesa de la defensa, sus nudillos poniéndose blancos antes de forzarlos a relajarse. Bien, ascensión, sentencia y consecuencias. En su audiencia de sentencia 2 meses después, Rachel finalmente habló, entregando una declaración que sorprendió a todos en la sala del tribunal. No porque expresara remordimiento, sino porque no lo hizo. He sido condenada por un crimen que no cometí, dijo, su voz firme y fría. La evidencia en mi contra es circunstancial. Los testigos en mi contra no son confiables. Creo que cuando esto sea revisado en apelación, finalmente se hará justicia. Ella nunca mencionó a Jeremy, nunca expresó dolor por su muerte, nunca reconoció el dolor que había causado a su familia. La jueza Martha Reeves estaba visiblemente enojada cuando entregó la sentencia. Sarah Simcoe. He presidido cientos de casos criminales en mis 20 años en la judicatura, dijo la jueza. He visto a personas cometer actos terribles en momentos de pasión, ira o miedo. He visto a personas mostrar genuino remordimiento por sus acciones. Pero rara vez he visto el tipo de premeditación calculada y a sangre fría que usted mostró al asesinar a su esposo. Sentenció a Rachel a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En un giro final que surgió después del juicio, los investigadores descubrieron un engaño más en la cuidadosamente construida red de mentiras de Rachel. Los tratamientos de fertilidad que había discutido con Jeremy, la supuesta razón por la que necesitaban aumentar su póliza de seguro de vida, nunca habían sucedido. Rachel nunca había visitado a un especialista en fertilidad. Ella nunca había querido hijos con Jeremy. Todo era parte del plan, una forma de justificar el aumento del seguro que eventualmente le proporcionaría 2 millones de razones para convertirse en viuda. Incluso en las conversaciones más íntimas sobre su futuro, incluso en momentos que deberían haber estado llenos de vulnerabilidad y esperanza, Rachel había estado mintiendo. Quizás fue la revelación más cruel de todas. Jeremy había muerto aún creyendo que su esposa quería construir una vida con él, sin saber nunca que ella había pasado sus últimos meses juntos planeando su asesinato. El caso de Rachel y Jeremy Simcoe sirve como un recordatorio severo de que el mal no siempre se anuncia, no siempre usa una cara obvia. A veces se sienta frente a ti en la cena. Sonríe ante tus chistes y dice, te amo, mientras piensa en cuánto vale tu vida. Y a veces, si los investigadores son lo suficientemente minuciosos y lo suficientemente afortunados y lo suficientemente pacientes, el mal es atrapado. Porque al final, cada mentira deja un rastro, cada engaño crea una inconsistencia. Cada asesinato calculado produce evidencia que no puede ser borrada por completo, sin importar cuán cuidadosamente lo planee el asesino.
Las mentiras de Rachel Simcoe la rastrearon desde esa primera llamada al 911 hasta una sentencia de cadena perpetua. La mujer que quería escapar de su matrimonio sin perder su dinero, terminó perdiendo todo: su libertad, su futuro y cualquier reclamo a la simpatía de un mundo que quizás habría llorado con ella si realmente hubiera sido la viuda afligida que pretendía ser. Jeremy Simcoe merecía algo mejor que la muerte que recibió, pero en la búsqueda de justicia por su asesinato recibió algo importante: la verdad. Y a veces, en los casos más oscuros, la verdad es la única luz que tenemos.